ilumina a nuestros estudiantes, espíritu de sabiduría para el estudio, ven a nosotros. Alejamos al mal espíritu, espíritu del mal, aléjate de nosotros. Espíritu de tristeza, aléjate de nosotros. Espíritu de desesperanza, aléjate de nosotros. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Pues estamos ante un evangelio muy bonito, definitivamente, y ahora sí que ni mandado a hacer, ¿verdad? Todas estas situaciones que está viviendo nuestra sociedad turbulenta, y en especial pues tenemos a dos familias que nos acompañan hoy y que nosotros acompañamos también, la familia Sarabia Ávila y la familia Vera y ahora digo más bien Vera, ¿verdad? Porque es por el lado de la familia Vera que falleció el señor Artemio. Vamos pues a acompañarlos y a reflexionar junto con ellos este significado de el evangelio de la barca, esta barca que atraviesa el lago y que enfrenta una tormenta inusual. Ustedes y yo estamos pues en este mar de la vida y también nos toca llevar nuestra travesía para llegar a la otra orilla, ¿verdad? Jesús dice que obligó a los apóstoles. En pocos partes del evangelio se ve a Jesús así tan seguro y como diciendo, váyanse, agarren la barca y váyanse, espérenme allá. Jesús, para entender todo esto, habría que entender el contexto de ellos acababan de hacer la multiplicación de los panes. Jesús también había recibido la noticia de que Juan el Bautista había sido asesinado. Y Jesús, ustedes sabemos que Jesús y Juan el Bautista, aparte de ser parientes, eran primos hermanos, aparte de eso, estaban conectados espiritualmente de una manera muy, muy fuerte. Nada más ni nada menos, Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Yo no soy digno ni siquiera de desatar una correa de su sandalia. Jesús buscaba hacer un duelo y no había podido, no había tenido chance de hacer su duelo. La importancia del duelo, de saber hacer el duelo, ya me adelantaba diciendo que la manera más efectiva de hacer duelo pues es la oración. Eso definitivamente, por más cosas que se quieran hacer, son bienvenidas, algunas de ellas, porque hoy en día también para muchos funerales ya es más el show, ¿verdad? Porque como dice la Escritura, vivimos tiempos en los que el amor se ha perdido, el amor se ha enfriado y a veces ya nomás queda el oropel. Gracias a Dios, pues, el Espíritu Santo nos ilumina, pues, como comunidad cristiana, como familias, a hacer duelos donde la oración, pues, nos acompañe y que sea el Señor mismo quien nos vaya, así que dando esa paz, esa tranquilidad. Jesús mismo también necesita hacer duelo. Su primo hermano, Juan el Bautista, fue asesinado en la cárcel, le traen la noticia. No puede hacer duelo luego Jesús porque tiene que hacer la multiplicación de los panes. La gente está como ovejas sin pastor, hay muchas necesidades de ponerse a trabajar Jesús y junto con los discípulos son testigos de esa gran multiplicación de los panes. Aquí, si me permiten, hago una pequeña acotación, porque yo sé que entre ustedes también hay gente que quiere aprender un poquito más de la Biblia y de las corrientes, no solo teológicas, sino cómo nos encontramos en esta sociedad. Ha existido una corriente de teología que ha tratado de quitarle a Jesús su divinidad, la teología de la liberación, que aunque ha tenido cosas buenas en Latinoamérica, sin embargo ha querido también, ha querido abogar mucho por los derechos humanos, lo cual yo lo veo muy bien, pero también ha querido quitar la divinidad de Jesús. Muchos de ellos explican que esa multiplicación de los panes no ocurrió en realidad, sino que fue nada más
una manera de que cada quien sacara su lonche y pues, se pusieran a compartir y a convivir, ¿verdad? Y que esto de que Jesús caminó por el agua, pues no es simbólico nada más, no caminó Jesús sobre el agua, sino nada más es una manera de decirnos que Jesús tiene cierta autoridad. Pero todos los que ustedes y yo, ¿verdad?, que nos vamos metiendo a la Biblia, nos damos cuenta que Jesús pues era verdaderamente Dios y no solamente tenía poderes humanos de compartir y de generar la solidaridad, sino tenía el poder divino porque es verdaderamente Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, sí sí multiplicó los panes y sí caminó sobre el agua. Y eso, claro, también tiene una aplicación también moral, espiritual, de por qué Jesús multiplica los panes y camina sobre el agua. Bien, Jesús tenía necesidad de hacer duelo, que a eso estoy llegando y haciendo más énfasis. Como ser humano, 100% Dios, 100% hombre, tenía necesidad también de hacer duelo y no había podido. Entonces, en este evangelio de hoy inicia con esa necesidad personal de irse a orar al monte, ¿verdad? No sé si ya tenga por aquí. Aquí te la voy a pedir en el segundo momento esta fotografía. Si me tienes una del lago de Galilea, porque quiero ubicarlos en el lado oriental del lago y en el lado occidental de ese lago. Por ahí, pues yo, bendito sea Dios, he tenido la oportunidad de estar en ese lago varias ocasiones. Y para mí, más que presumirles, más bien siento la obligación de compartirles un poquito de lo que yo experimenté estando en esos lugares santos. En el lago de Galilea está la parte occidental del lago, están las ciudades de habla judía o de habla hebrea, como Cafarnaúm, como, creo que está por allí, quisiera ver una donde se ven las montañas y el lago, creo que esa está buena, esa, exactamente esa. Bien, hay una parte que es la parte hacia nosotros, es la parte donde están las ciudades de Cafarnaúm, donde Jesús vivió 3 años, de allí eran la mayoría de los apóstoles, pescadores. Está Magdala y están otras ciudades que eran de origen judío. En el fondo se ven unas montañas para allá. Esas montañas más bien son las montañas que hoy se llaman los Altos del Golán, donde Siria ha querido tener ahí posesión y ha habido mucho confrontación. En esos lugares habitaban los pueblos de habla griega y de habla siria y de otro tipo de lenguas, mezclado un poco con algo de la cultura judía, pero eran ciudades más bien de otro tipo de habla. Jesús, pues, forza a los discípulos a que se vayan a la otra orilla. Jesús muchas veces nos forza, nos manda, nos anima de un modo o de otro para que también vayamos hacia culturas distintas, hacia lugares distintos, que no son siempre los nuestros, pero para poder compartir la palabra de Dios. Esto es importante para llevar esa palabra de Dios. A veces la gente está muy cómoda solamente tratar a gente de su propia, pues ahora sí que de su propia manera de pensar, pero a veces también tenemos que toparnos con otra manera de ser, con el fin de llevar la palabra de Dios, no para que ellos nos jalen a nosotros, sino para que nosotros de alguna manera, de una manera sencilla, humilde, pero efectiva, podamos compartir la palabra de Dios. Jesús se va al monte a orar. El monte al que Jesús vino a orar no es aquel que ven ustedes, allá es los Altos del Golán, y más bien hacia acá, hacia nosotros, estaría el monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús vino a orar y dice que pasó en oración hasta la hora, más o menos hasta la 4ª vigilia. Las 6 de la tarde ya comienza la caída del sol, 6, 9, 12 y 3 de la mañana son las vigilias que se guardaban en aquel tiempo. Jesús ya alrededor de las 3 de la mañana, o sea que ya tuvo un buen tiempo de oración. Jesús va al encuentro de los discípulos, ¿verdad? Este lago o mar de Galilea realmente es un lago grande, pero para el Medio Oriente pues suena como un mar, ¿verdad?
Los discípulos, aunque eran expertos pescadores, bueno, también como nosotros, estaban enfrentando una borrasca, las olas subían bastante y empezaban a tener miedo. Jesús, pues, viendo la necesidad de ayuda, dice que caminó dicen que al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra. La Biblia habla de más o menos de varios estadios, más o menos calculamos cerca de 1 kilómetro, que la barca ya se había alejado de la tierra firme. Las olas azotaban la barca. Así sucede, ¿verdad? Muchas veces nosotros tendríamos en la vida, a veces al ir atravesando a la otra orilla, atravesando ese lago, pues tenemos momentos sí de bonanza, pero también tenemos momentos en que las olas nos azotan. Y esto es importante porque el mar en la Biblia significa, sobre todo el mar embravecido o las olas de esa manera, significa pues la rebeldía contra Dios. El mar calmado, el mar tranquilo que Apocalipsis nos presenta, es un mar ya donde refleja la potencia de Dios, el amor de Dios, su misericordia, es otro tipo de mar. También, pues, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, se ve que la bestia, el anticristo, sale del mar, ese mar embravecido. Entonces, aquí hay varias imágenes donde podemos también ver esa lucha entre el bien y el mal. Mucho de ese caos y de esa turbulencia que hay en la sociedad a veces es provocada por el espíritu de maldad. Muchas cosas que están ocurriendo hoy en día en nuestro ambiente internacional, social, son cosas producidas por el espíritu de maldad que utiliza a sus minions para poder crear más caos del que ya hay. Pero vemos aquí a Jesús caminando sobre las aguas. Jesús tiene el control, como dice el canto que cantábamos, Él es el Señor de los mares, el Señor de los cielos, y tiene el control para caminar sobre las aguas. Efectivamente, Jesús físicamente tal cual caminó sobre las aguas, pero también espiritualmente tiene el control de toda turbulencia. Por eso es que nosotros, cualquiera que sea nuestra situación actual, a veces vivimos situaciones pero muy difíciles, la pérdida de un ser querido, especialmente en edades tempranas, es muy doloroso. Aunque algunos me han dicho, padre, usted no sabe lo que es también perder a un ser querido también ya de edad, porque ya vivimos más tiempo con él y ya nos apegamos más a él. Entonces, bueno, cada quien, ¿verdad?, vive momentos difíciles de duelo. Es bien difícil, todos los que hemos pasado por esta experiencia es algo bien difícil, al punto que es la prueba más grande que cualquier ser humano puede tener, la muerte de un ser querido. Sin embargo, pues Jesús nos da la esperanza de que Él tiene el control y que puede ir poniendo las cosas en su lugar. Pedro, obviamente, y en Él, cada uno de nosotros, ahora sí regresamos aquí a Pedro, está Jesús allí, dándole la mano a Pedro. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Bueno, para esto primero se asustaron, pensaron que era un fantasma. Hay muchas cosas en la vida que a veces nos asustan y pueden ser situaciones así tipo reales, pero pueden ser también cosas no muy reales. En el caso concreto, ¿verdad?, de la primera lectura que leíamos hoy, dice que Dios se le apareció a Elías en un silencio muy tranquilo, paz, tranquilidad, en una brisa muy suave.
Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, dice la lectura primera de hoy. Por cierto, este vitral que tenemos aquí en el último vitral de esta sección, ese es dedicado al profeta Elías, a este pasaje que hemos leído, donde se ve fuego, se ve viento, se ve todo, y finalmente el Espíritu Santo por allí, que es una brisa suave, que es la voz de Dios que nos dice, dale por aquí, no te metas por allá, vete por este camino. Esa es la voz de Dios. Y en una sociedad, como digo, tan turbulenta en la que estamos, mucha gente no escucha a Dios, lo que quiere es ruido. Yo me sorprendo, por aquí lo he platicado, ¿verdad? Eso lo he venido observando desde hace mucho tiempo, y no porque yo me sienta ermitaño, ni monje, ni nada, un ser humano como normal como ustedes, pero sí siempre me ha gustado el silencio y buscar momentos de silencio, y yo me admiro mucho, ¿verdad? Cuando hemos tenido la oportunidad de estar aquí en los ríos aquí o lagos de Oklahoma, especialmente me acuerdo de Noel, Missouri, hay un río muy bonito allí donde puedes hacer el kayak y todo. Ni se te ocurre ir en sábado o domingo, porque en estos días un ruidazo, pero a todo lo que da. Yo creo que una discoteca se queda corta, ¿verdad? Qué contradicción, ¿verdad? Venir a buscar a Dios en la naturaleza y ver el ruidazal allí que no te deja, ¿verdad? La Universidad de Cornell, que es una de las universidades más famosas aquí en Estados Unidos en cuanto a estudios sobre conducta humana y todo eso, han demostrado que la gente que sabe guardar momentos de silencio tiene una vida más productiva. La gente que vive en el ruido y en el continuo ajetreo normalmente no es productiva, no tiene tiempo para pensar, para meditar. Si lo vemos tanto a un nivel económico, también lo podemos ver a un nivel espiritual, ¿verdad? Es importante pues que sepamos encontrar a Dios en el silencio, en la tranquilidad. Y el profeta Elías dice que después de ser perseguido y de pasar momentos muy duros en su vida, buscó ese silencio. Ya había buscado a Dios de diferentes maneras, pero lo vino encontrando en esa quietud. Yo recuerdo cuando estaba más o menos a la edad de unos 19 años, que mi padre falleció. Yo recuerdo que entraba a las iglesias, me escondía por allí. Gracias a Dios, allá en San Luis Potosí, donde viví esa etapa de mi vida, hay iglesias bien bonitas, la iglesia del Carmen, la iglesia de San Francisco, la iglesia de la misma catedral, aunque ahí no me gustaba tanto, honestamente me gustaba más San Francisco. Me metía por allí en la oscuridad, las penumbras, y ahí me ponía. Honestamente en ese tiempo yo no sabía ni que estaba buscando a Dios, yo nomás quería tener paz, ¿verdad? Que encontrarle sentido, hacer mi duelo, y poco a poco me fui dando cuenta que a quien buscaba era Dios, y que solamente Él podía llenar pues, los vacíos que tiene uno en su vida y la pérdida de un ser querido. Es algo impresionante. Y sí, duré, no sé, por decir, un semestre en esa búsqueda. No digo que iba a diario, pero muy seguido iba a buscar la presencia de Dios, y yo creo, a mi medida, allí encontré a Dios en esa soledad. Jesús está a solas con Dios. Seguido vemos esa actitud de Jesús de buscar a Dios a solas.